Buenas noches amigos, estamos con un nuevo capítulo para el podcast, el primer episodio del año. Y qué mejor que comenzarlo con un relato de terror compartido por uno de nuestros oyentes. Un relato de los antiguos en el que la vida fue muy distinta a como lo es ahora. Síguenos por Spotify, Apple Podcasts y Deezer si quieres escucharnos en formato de audio. Puedes seguirnos también por YouTube, Facebook e Instagram para que nos puedas compartir tu relato o sugerirnos algún tema para hablar. Como dije, el primer episodio del año 2022. Espero que sea un año con muchas alegrías y mucho éxito para cada uno de ustedes. Ahora pasamos a este relato, el cual titulamos Las brujas de Chonta. Amigos de Miedo al Misterio, hoy les transmitiré lo que la abuela de mi abuelo le contó y que un día me lo dijo a mí. Hace mucho tiempo, en el pueblo donde vivimos, hubo un acontecimiento que marcó una generación. Rosa, la abuela de mi abuelo, cuando tenía 8 años, vivió unos días de tensión que después comprendió, ya que a esa edad no siempre uno entiende lo que pasa a su alrededor, lo que conlleva y puede significar. Un día por la noche, cuando el papá de mi abuela regresó a la casa luego de estar trabajando en la hacienda de la familia Portillo, nos contó que en la hacienda, por la mañana, habían encontrado a 2 cerdos destripados y uno de los caballos decapitado. El patrón se enfureció porque pensó que uno de sus trabajadores lo había hecho, ya que días antes los trabajadores manifestaron su inconformidad por el trato que éste tenía con ellos. El patrón había amenazado con votar a todos si esto volvía a ocurrir, o en su defecto, que descubrieran quién es la persona o personas que lo hicieron. Al papá de mi abuela le parecía todo muy raro, o que simplemente un tonto lo hizo, pues tranquilamente alguien pudo tajar a los cerdos para llevarse su carne, y peor aún, haber robado el caballo para venderlo a otras provincias lejanas. Lo que había ocurrido prácticamente en tiempos de ahora era como quemar tu propio auto o dinero. Lo que más desconcertó a todos en la hacienda es cómo es posible que los cuidadores no se hayan dado cuenta de todo esto y no hayan capturado a quienes lo hicieron. Pues el hecho de destripar al cerdo, para quienes conocen, al menos cómo reaccionan estos en un matadero, saben que la bulla que emiten es incontrolable y se puede oír a largas distancias si estás en campo abierto. Así los cuidadores hayan estado dormidos, se pudieron despertar con el ruido y estos que paran bien armados, acabar con los responsables. Pero nada. Otra de las posibilidades era que los cuidadores estén involucrados en esto. Aún así, sería muy tonto por parte de ellos, ya que les pagaban mucho más y el trabajo que hacían no era nada demandante. Caminaban de un lado a otro vigilando y si les tocaba un buen lugar como turno de vigilancia, podían echarse una siesta. Al día siguiente, el papá de mi abuela le dijo que el patrón había despedido a los cuidadores y había contratado a otros. Ha de suponer, como era lógico, que los cuidadores tenían algo que ver con ello. Pero la cosa se puso peor cuando contó que 3 haciendas más arriba, en una que le perteneció a la familia Bermúdez, encontraron 5 de sus gallinas muertas y el perro guardián que tenían también. Cada uno estaba sin ojos. Quien sea o quienes sean lo que hayan hecho, eran astutos, pues los cuidadores de esa hacienda tampoco los vieron. La semana pasó y comenzaron noticias más escabrosas. Recordemos que para esos años, uno se enteraba de las cosas en el pueblo, y si se trata de un lugar lejano, normalmente el papá de la casa traía las noticias de lejos, pues muchos trabajaban en lugares lejanos a su pueblo. Nada como ahora, que en un abrir y cerrar de ojos, podemos enterarnos de lo que está pasando. Hubo más muertes de animales, pero también desaparecieron niños. 1 en nuestro pueblo y 2 en el siguiente pueblo al de nosotros. Todo eso ya se ponía muy aterrador. Prácticamente, las personas no querían estar mucho tiempo fuera de sus casas por la noche, sobre todo quienes tenían hijos menores.
Se corría voces por allí que era obra de algunas brujas, pero no habían capturado alguna. La última capturada fue apedreada cuando mi bisabuela tenía 5 años. Habían encontrado en casa de esta restos óseos de 2 bebés y símbolos extraños de los que no supo dar respuesta. Cuando iban a levantar su cadáver, aquella bruja tenía una gran sonrisa, como si hubiera gozado cuando la lapidaban. Las semanas pasaron y hubo más fincas atacadas y más niños que desaparecieron, de las cuales una fue la vecina que vivió frente a la casa de mi tatarabuela. Esto generó conmoción y preocupación para capturar lo más pronto posible a quien sea que esté haciendo esto, hasta que un día, uno de los cuidadores de la finca Bardales, por la noche, vio a un señor acercarse al corral y veía cómo metía la cabeza de una de las gallinas por su boca. Al ver esto, avisó a sus compañeros y comenzaron los disparos. Al oír los primeros, aquel señor escapó. Los cuidadores solo vieron un rastro de sangre. Al parecer, una de las balas le había caído. No pasó mucho tiempo hasta que este señor fue encontrado. La noticia sobre este señor y la herida que se le provocó llegó a varios pueblos, dando a parar con el señor Ernesto, quien fue asesinado por una turba furiosa por la desaparición de los niños y daños a las fincas. Pero antes de eso, fue torturado, revelando datos importantes que sorprendieron a más de uno. El señor Ernesto confesó que él provocó la muerte de estos animales y la desaparición de los niños, pero fue acompañado, prácticamente obligado contra su voluntad, pues un día un grupo de 5 señoras, que describió como brujas, hicieron algo con él, cosa que le hacía sentir el deseo de asesinar para calmarse y llevarle ciertas partes del cuerpo de animales y niños a estas señoras. No sabe qué le hicieron, pero sí pudo decir dónde encontrar a estas señoras, mencionando el lugar donde éstas se encontraban cada vez que se reunían con este señor, que sentía que iba cambiando con toda tragedia que provocaba. El lugar de donde venían estas brujas era el pueblo continuo en el que vivía mi bisabuela. Lo único que hicieron fue esperar a que aparecieran en el arroyo donde siempre esperaban a Ernesto para atraparlas, pues siempre andaban las 5 juntas. Cuando las capturaron, las torturaron en la rotonda del pueblo. Decían ser brujas de magia blanca, magia buena, pero nadie les creía. Tomar a inocentes para cumplir sus propósitos no puede ser algo bueno. Sentenciadas a muerte, fueron amarradas a piedras y ahogadas en el riachuelo donde esperaban a Ernesto. Cuando murieron, el agua se tornó roja como la sangre y se vio unas figuras dentro que se movían en distintas direcciones. Aquel riachuelo se fue aclarando con las horas. Pasaron unas semanas después de aquel acontecimiento y se enteraron que un señor había desaparecido. La última vez fue visto por el riachuelo donde las brujas fueron ahogadas. 2 días después, una señora desapareció en el mismo riachuelo. La gente ya comenzaba a hablar sobre una maldición en aquel lugar por aquellas brujas, así que se decidió ir tapando poco a poco el riachuelo hasta que no quede nada, y si pasaban por allí, que no sea solo. Los años pasaron y aquel riachuelo se fue secando por el tiempo y por lo que trataban de taparlo. No hubo más acontecimientos raros ni desapariciones. Fue una época rara. Bueno, así lo veo. Estando ya en estas épocas, me pregunto cómo habrá sido vivir por esos años, la angustia que vivían cuando ocurrió todo esto. No creo que sea cierto. Supongo que se sugestionaron y consideraron a estas mujeres como brujas, pero tal vez eran simplemente mujeres malas y un hombre malvado que asesinan por gusto o por diversión, como ha pasado con asesinos seriales. Lo único que considero cierto es que la maldad no desaparece. Donde quiera que uno vaya, siempre ve lo malo.
Corrupción, robos, extorsiones, asesinatos todos los días. Las noticias solo reflejan lo mal que seguimos estando. Tal vez no seamos todos, pero la maldad sigue estando presente y muy cerca de nosotros. Quizá tan cerca como a un pueblo de distancia. Un relato bastante aterrador, de esos relatos similares a cuando uno le preguntaba a su abuelo o a su abuela qué acontecimientos paranormales vivieron en el pasado, o qué creían ustedes en épocas antiguas. Si lo vemos desde ese lado, yo lo veo muy aterrador. Sobre todo porque si nos vamos muy al pasado, el tema de la luz era algo crítico. No había luz presente en muchos lugares, y todo esto se prestaba para eventos aterradores. Así que salir muy tarde por la noche y a oscuras nunca era una buena opción, sobre todo si se decía que algo malo ocurría en el lugar en el que estabas. Y bien amigos, esperamos que les haya gustado este capítulo. Pueden seguirnos por Spotify, Apple Podcasts y Deezer si quieren escucharnos en formato de audio. Síguenos también por YouTube, Facebook e Instagram, donde puedes compartirnos tu relato y sugerirnos algún tema para hablar. Hemos abierto también nuestro Patreon para quienes quieran apoyarnos a seguir haciendo más contenido, como eventualmente lo venimos haciendo. Un gran saludo para ustedes y nos vemos en otro capítulo de tu podcast de terror favorito, Miedo al Misterio.